Estaba compartiendo el Evangelio y entonces le cogieron preso en Jerusalén y le juzgaron, fue de un sitio para otro, juzgándole, y así estuvo tiempo, acusándole los judíos de que levantaba sublevaciones y de que donde quiera que fuera había problemas, y simplemente era porque estaba hablando de Jesús, ¿no? Él era un ciudadano romano y en un momento determinado dijo: apelo al César, que quiere decir, bueno, mira, este juzgado no tiene competencia y entonces quiero apelar a una instancia superior. Apelo al César, que tenía que ser juzgado en Roma entonces, ¿no? Un centurión le tuvo que trasladar en una nave desde Israel hasta Italia, hasta Roma. Y él ya tenía en su espíritu, ya tenía en su corazón viajar a Roma para compartir el Evangelio. Así que, bueno, él pensaba que estaba dentro del propósito de Dios. Vamos a leer Hechos 27, menuda película, ¿no? Esto puede ser una serie de Netflix. Y yo creo que nunca hemos leído tanto, que yo recuerde, que nunca hemos leído tanto un capítulo entero y tan largo, ¿no? Bueno, la cuestión es que había tres tipos de personas en la nave, que eran los soldados, la tripulación y los presos. Y esa nave llevaba también un montón de cargamento de trigo que iba desde... Era trigo que recogían en Egipto y que iba a Italia, a Roma. Entonces Pablo estaba custodiado por un centurión, que dice aquí que era amable, que era Julio, que le permitía cuando arribaban a un puerto, le permitía pues estar con los suyos, o sea, estar con los hermanos, ir a alguna reunión o tener alguna reunión, y eso seguro que trajo mucho ánimo a Pablo en medio de una situación en donde él ya llevaba preso durante años, ya llevaba 2 o 3 años preso, testificando y siendo juzgado y siendo acusado, y eso, imagínate, ¿no? Predicas el Evangelio, hablas del Señor, te ponen preso, te están juzgando, te están acusando falsamente y estás en la cárcel durante 2 años. ¿Cómo te sentirías? Tú vete imaginando, ¿no? Te cogen y como tú has apelado a César para llevarte a Roma, te ponen bajo la custodia de un centurión y te meten en una nave con presos, pero presos, eso sí que eran presos, ¿no? Que probablemente irían al circo romano y serían gladiadores, algunos de ellos, y morirían en el circo romano, ¿no? Entonces eran presos que habían cometido delitos y tienes que convivir con ellos aquí han convivido durante meses. Y en medio de todo esto, pues se está acercando el invierno y ya se ve que la nave tiene dificultad para llegar a los puertos que tiene que llegar, ¿no? Entonces Pablo, de una forma profética, que es lo que tiene que hacer la Iglesia y que es lo que a veces tenemos que hacer nosotros cuando vemos cierto tipo de situaciones que nosotros discernimos, que nosotros entendemos, pero que hay otras personas que no entienden. Por ejemplo, hay situaciones en la sociedad que nosotros entendemos, que la Iglesia entiende porque tiene la verdad, y de una manera profética tenemos que declarar esas verdades para que la gente y la sociedad pueda entender. No te cortes en compartir los principios bíblicos con las personas. ¿Por qué? Porque eso es un beneficio para ellos y puede evitarles muchos males. No te cortes cuando ves que una persona a lo mejor va a tomar una decisión equivocada, o cuando ves que no sé, en tu familia hay una situación que tú puedes llevar luz y que puedes aplicar un principio bíblico, hazlo. Aquí Pablo tiene una palabra profética y les dice: mirad, les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Está diciendo: cuidado, es mejor que dejemos de navegar, ya no, es mejor que
estemos en este puerto. Pero dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta. O sea, que por beneficio propio, porque ese puerto era un poco incómodo y querían llegar a un puerto que era más cómodo, por propio beneficio, y aplicando la mayoría, o sea, la democracia. Tú sabes que la democracia tampoco es un buen gobierno. La democracia al principio se inventó o comenzó votando no todo el mundo, sino votando solamente a aquellas personas que tenían criterio político para saber cuál era el mejor gobierno. ¿Qué te parece? Hoy votamos todos, pero a veces no sabemos ni lo que votamos. Bueno, hay mucha gente que a lo mejor no tiene un criterio para votar. Bueno, la cuestión es que la democracia no es el mejor gobierno. El mejor gobierno es la teocracia, cuando tú eres dirigido y te dejas gobernar por Dios. Y cuando tú tienes la guía del Espíritu Santo. No cuando te guías por lo que dice la mayoría. La mayoría en muchas ocasiones está equivocada. La mayoría ha votado la ley del aborto. La mayoría ha votado muchas leyes que no son muy lógicas, ¿no? Cuando científicamente se sabe que el embrión ya es un ser no nacido, pero es un ser, ya es un ser humano, ¿no? Bueno, o sea, no porque no sigas las mayorías, no te dejes llevar por la democracia, y aquí en la iglesia, pues no vamos a hacer votaciones para saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a guiarnos por la palabra de Dios. Vale, entonces no atendieron a la palabra profética de Pablo, que dijo, cuidado, es mejor que nos quedemos, no, sino que la mayoría opinó, y a veces no te dejes llevar por la razón, por el razonamiento. Pon las cosas delante del Señor y pregúntale a Dios cuando tengas que tomar una decisión, ¿vale? Entonces dice que no hicieron caso, se echaron a la mar otra vez, y entonces, fíjate, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Cuidado cuando te parezca que ya tienes lo que deseas. Cuidado cuando te parece que ya has alcanzado lo que deseas, porque a lo mejor no es lo más correcto, ¿no? No te dejes llevar solamente por los sentimientos, ¿no? Entonces dice, pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y Euroclidón era un viento que venía del norte de Europa, por eso se llama Euroclidón, un viento que viene del norte, y un viento huracanado. ¿Sabes una cosa? A veces nunca sabemos cuándo nos puede venir un viento huracanado. Las tempestades vienen y no te piden permiso. Y dice la Escritura que tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero tenemos que estar preparados para los vientos huracanados y para las tempestades. Para los vientos huracanados y para las tempestades, ¿no? Entonces dice, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuando viene un viento fuerte a tu vida, cuando sopla un viento fuerte, un viento huracanado, pierdes el control. Nosotros nos gusta controlarlo todo, absolutamente todo. Y cuando hay cosas que de una forma inesperada te salen al encuentro, te vienen a tu vida cosas que no cuentas con ellas, ¿qué es lo que pasa con nosotros? El otro día decíamos que el propósito de Dios y del Espíritu Santo es que se desarrolle el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y qué es eso de tener el carácter de Cristo? Pues que nosotros que llegue un momento en que reaccionemos ante cualquier circunstancia de la forma que reaccionaría Cristo.
sin tener que pensarlo, sino que sale de adentro, ¿no? Te ofenden y en vez de decir, ¡ah!, te insultan, y en vez de responder, pues tú, no sé qué, no sé cuánto, tal, pues te sale, pues, la tranquilidad. Juan se ríe. Esto te sale tranquilidad, brota tranquilidad, y tú dices tú, wow, ¿y esto de dónde viene? Eso es el carácter de Cristo, ¿no? O que en un momento determinado te pones en la cola, ¿no? Y hay un listo o una lista que se te cuela, ¿no? Y entonces te ofendes y empiezas a... Pero de repente ya tienes el carácter de Cristo y se te cuela una persona y no te importa, no pasa nada, ¿no? O cometen una injusticia contigo, ¿no? Y están cometiendo una injusticia contigo y de repente dices, ay, pues no me ofendo, no, ¿qué pasa? Ya no me ofendo tanto como antes. Esto es que se está desarrollando el carácter de Cristo en ti, que están desarrollándose los dones del Espíritu Santo en tu vida. Y esto es lo que pasaba con Pablo, ¿no? Entonces, pero tú fíjate, o sea, viento huracanado, pierde el control, se pierde el control, pierdes el control de tu vida, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Sabes una cosa? Es que hay veces en la vida que te tienes que dejar llevar por las circunstancias, que no tienes que luchar continuamente para que se haga lo que tú crees que se tiene que hacer. Déjate vencer. Déjate vencer. Mirad, cuando tú haces un curso de salvamento y socorrismo, ahora que hay verano, lo que te dice, lo que te suelen decir los socorristas es que cuando tú estás en el mar y viene una corriente que te mete hacia adentro, no luches en contra de la corriente, déjate llevar. Porque si empiezas a luchar, te agotas y ahí es cuando te ahogas. Pero si te dejas llevar por la corriente, bueno, aunque te meta un poquito más adentro, bueno, no te preocupes, pero tienes tu fuerza para seguir flotando. ¿Cuántas veces hemos luchado contra circunstancias y nos hemos agotado, nos hemos deprimido, nos hemos desalentado, porque las cosas no han salido como nosotros pensábamos que tenían que salir? Déjate llevar. Dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y dice, y arriaron velas y quedaron a la deriva. Y hay veces que hay que arriar velas, y arriar velas quiere decir, hay veces que tenemos que bajar nuestro orgullo y decir, vale, mira, no sé qué ha pasado, he fallado, me he equivocado, me he dejado llevar, lo que sea. Arría velas, baja. No seamos arrogantes ni seamos orgullosos para mantener nuestros criterios y nuestras razones. Hay veces que hay que perder nuestra razón y nuestro derecho y nuestro criterio, ¿no? Arriaron velas y quedaron a la deriva, se dejaron llevar. No les quedó otra que dejarse llevar, ¿no? Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Mira, hay veces que hay circunstancias en la vida en donde tienes que soltarlo todo y tienes que sacar todo lo que hay dentro de tu vida. Alijar era que tuvieron que echar fuera de la nave para que pudiera seguir flotando, echar fuera de la nave todo el cargamento que traían. Todo el cargamento que traían fuera. ¿Para qué? Para que la nave pudiera flotar. Hay circunstancias, hay momentos, hay temporadas en tu vida en donde tú lo tienes que dejar todo, tú y yo lo tenemos que dejar todo para poder flotar, por lo menos flotar, no hundirnos. Pablo no se quejó, no empezó a decir, yo no sé lo que diría, ¿no? Porque después, Señor, bueno, sí, nos pasó una circunstancia, por eso estoy hablando de esto.
fuimos a predicar el Evangelio a Girona, a compartir el Evangelio a Girona. Y íbamos en el coche, un coche nuevo, y empieza a decir, está perdiendo potencia el freno, está perdiendo potencia el motor, está perdiendo, no sé, va, y a los 2 minutos le dábamos al acelerador y no iba, tuvimos que aparcar. Allí nos dejó tirados a 140 kilómetros de Girona. Llamamos a la grúa, oiga, no sé si vamos a poder recogerles, vamos a tardar 1 hora o 2 horas y tal, y luego que ya sabéis esto, que el seguro te ponga un taxi para llegar a destino. Bueno, mire, es que los taxis ahora es viernes, hay mucha gente, no sé si llegará a las 3 o 4 horas. Entonces te puedes subir algo así como, ¿no? Algo así como, ¿qué está pasando aquí? ¡Wow! Pero, gracias a Dios, pues conservamos la calma. Íbamos 5, conservamos la calma. Estuvimos 2 horas allí en la cuneta o lo que fuera, pero conservamos la calma. No nos fuimos, no dijimos ninguna palabra fuera de tono, ni dijimos nada, ¿no? Porque uno dice, oye, tú eres pastor ni nada, o sea, yo en circunstancias así, a veces... Pero gracias a Dios no nos desviamos del cometido. El coche aún está allí, en Vic. Yo estoy sin coche. Mi coche está allá en Vic ahora. No me lo querían arreglar al principio, un coche con garantía, bueno, una historia. Pero la cuestión es cómo reaccionamos ante cierto tipo de cosas. Aquí Pablo no le vemos ni una sola queja, no le oímos ni una sola queja, ni una sola. Dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por la tempestad, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Nosotros nos quedamos en la cuneta, pero aquí esta gente ya pensaban que se iban a morir. ¿Has atravesado alguna situación así? ¿Has estado enfermo o has atravesado alguna situación así de que tú, Juan, ¿sí? De que a punto de morirte? Estaba ahogando en un río, yo pensé que me iba a morir. ¿Sí? Empecé a nadar en contra de la corriente, como dices. En Colombia, un río muy caudaloso. Yo estaba haciendo la mili, la policía regular. Y me fui a cruzar el río y empecé a tragar agua, hacer la mili, y me encomendé al Señor y yo ya me morí. Y el mismo río me sacó más abajo. ¿Alguien te ayudó? El mismo río me sacó. El mismo yo me río. desesperé a nadar en contra de la corriente. Oh. Cuando ya me cansé, empecé a tragar agua, y ya me di por vencido. Yo no, ya me morí por aquí. Y ya más abajo el río me sacó. Yo salí con esa angustia en el pecho. Yo miraba allá arriba y me daban ganas de llorar. Bueno, o sea que estás aquí por la gracia de Dios. Bien, bueno, pues una cosa así como le pasó a Juan, ¿no? Pero fijaros, entonces Pablo dice, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, pues les dijo, mira, habría sido mejor que me hubierais hecho caso, les dijo, ¿no? Pero no les culpabilizó, les dijo, mira, era mejor que me hubierais hecho caso y no zarpáramos de Creta, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcáis ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y uno puede decir, claro, es que era el apóstol Pablo, no, como tú y como yo. Pablo era como tú y como yo, solamente que era una persona muy comprometida, ¿no? Pero fijaros, en medio de la tempestad, un montón de gente a su alrededor y él seguía teniendo comunión con Dios. Puedes tener comunión con Dios en cualquier circunstancia.
podemos estar conectados y tener intimidad con Dios en cualquier circunstancia. Es cierto que Jesús dijo, bueno, cerrada la puerta de tu habitación, ora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero eso es un tipo de oración. Pero podemos estar conectados continuamente con Dios, no solamente cuando nos van bien las cosas. Aquí estaba 276 personas en el barco. Eran barcos que no eran muy grandes, no era un transatlántico. Entendámonos, ¿no? Tenía un palo, una vela, era de madera y ahí no había camarotes para que cada uno tuviera su tiempo y su... No, estaban todos ahí medio apiñados. Y él era un preso más, que probablemente iban con cadenas, pero tenía intimidad con Dios, imagínate, ¿no? ¿Cómo irías tú o cómo iría yo? ¿Cómo iríamos? Con angustia. Y además de angustia. Con miedo. Con enfado. ¿Quién dijo con enfado? Tú, Amelia. Con enfado. Miedo. Con miedo. Iríamos con miedo. Y aquí nadie se quejaría, ¿no? Ya ves. ¿No? Nos quejaríamos todo el tiempo. Empezaríamos a que... Yo me imagino, pero yo creo que me quejaría, ¿no? Primero que las cadenas me aprietan, que cómo es que nos tratan así, que cómo se... ¿Y qué le diríamos a Dios? ¿Y qué le diríamos a Dios? O sea, predico el Evangelio y tengo que pasar por todo esto. Aún encima que estoy predicando tu palabra, tú permites que me pase todo esto. No dijo nada de eso. Él dice, os exhorto a tener buen ánimo, no habrá ninguna pérdida, porque tenía comunión con Dios. Y se le presentó Cristo. ¿Sabes una cosa? Si uno dice, ojalá a mí en algún momento se me presentara Cristo, pues tienes que vivir, a lo mejor es en situaciones muy extremas en donde Ahorita tenemos Venezuela. una... Ahorita Venezuela, yo digo. Por ejemplo. Estas personas que han salido después de tantos días. Por ejemplo, el testimonio que tienen algunos de ellos, ¿no? Yo lloro porque yo digo, el único que te puede sostener es Cristo en una situación de esa. Tienes heridas, estás debajo de la nada y sabes que muy probablemente no te van a sacar. Y el único que te da ese aguante y esa fortaleza es Cristo, es que no le encuentro otra explicación. De hecho, testimonios de ellos se ve como cuando lo sacan están dándole gracias a Dios, o en el hospital alguno de ellos también le daba gracias a Dios, ¿no? O esos mineros, ¿en qué país ocurrió lo de la mina? En Chile. En Chile fue, ¿no? Que estuvieron 30 y pico de días. Hay una película en donde daban testimonio de que había sido el Señor, ¿no? Que les había sostenido, ¿no? Bien, dice el apóstol Pablo esto, ¿no? Dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y esto es muy importante. Pablo sabía de quién era y sabía a quién servía. Y la pregunta que yo creo que el Espíritu Santo nos quiere hacer a nosotros, ¿sabemos cada uno de nosotros de quién somos y a quién servimos? ¿De quién es? ¿De quién somos? Pablo estaba seguro de que era de Cristo. Pablo estaba seguro que su vida era de Cristo y que el Señor de su vida era Cristo. La pregunta es Cristo el Señor de tu vida? Cristo es el Señor de mi vida. Si es el Señor de mi vida y me acontecen cosas que yo no he previsto y que son contrarias, o que son dificultades, o que son tormentas, o que son ciclones, yo tengo que saber que si es Cristo el Señor de mi vida, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Yo tengo que tener esa seguridad de que Dios tiene ese control. ¿Y cómo lo tengo? Teniendo intimidad con Dios. Acordaros que en Cantar de los Cantares decía, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y dice también, yo soy de mi amado, yo soy de Cristo y Cristo tiene conmigo su contentamiento. ¿Está contento el Señor conmigo? Cómo camino, cómo ando, cómo voy, cómo enfrento las dificultades, cómo puedo enfrentar las tormentas.
porque todos tenemos tormentas, hemos pasado por tormentas o estamos pasando por alguna tormenta o vamos a pasar por tormenta. ¿Cómo voy a reaccionar? Primero, intimidad. Intimidad. Y la intimidad, el tener comunión con Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Estoy dando una vuelta y puedo tener comunión con Dios. Estoy de vacaciones y puedo tener comunión con Dios. Estoy en la playa y puedo tener comunión con Dios. Como decía el profeta, continuamente hay profetas que dicen, vive Dios en cuya presencia estoy. Yo digo, wow. Y el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dices tú, wow. Llega un momento en que ya estás tan habituado a tener comunión con el Espíritu Santo que te nace, es algo espontáneo. Entonces, intimidad, eso te da identidad. ¿Quién soy? ¿De quién soy? ¿A quién pertenezco? Eso me da identidad. Mi identidad la tengo en Cristo, no en mi trabajo, no en mi profesión. Hay gente que a lo mejor su identidad está en su trabajo o en su profesión, y porque es fulanito de tal y tiene un título, eso es lo que le da la identidad, su título. Pero en algún momento va a tener que dejar va a tener que jubilarse o va a tener que dejarlo, y entonces ya no tiene identidad. Nuestra identidad tiene que estar en Cristo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres nacido de nuevo del Espíritu, eres un ministro. Deberíamos de ser todos ministros del Evangelio, en el sentido de ministros de reconciliación, de llevar la reconciliación a todo el mundo, ¿no? Somos hijos de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, somos santos. Eres santo o eres santa, apartado para Dios. No, santo no quiere decir que seas perfecto, eres apartado o apartada para Dios. Nuestra identidad tiene que estar en Jesús. La intimidad me da identidad, y después la identidad me tendría que dar incondicionalidad, que quiere decir, dice, ¿de quién soy y a quién sirvo? Y la pregunta es, ¿a quién sirves? ¿A quién servimos? ¿Me sirvo a mí mismo? ¿Vivo para servirme a mí mismo? ¿Vivo para servir a mi familia? ¿O vivo para servir a Dios? Porque Cristo te rescató para que fueras un siervo, una sierva, alguien que dedicara su vida. ¿Y yo cómo puedo dedicar mi vida? Desde tu familia, desde tu trabajo, con tu trabajo, a través de tu trabajo, a través de tu familia. Para servir a Dios no necesita uno irse del trabajo, ni necesita apartarse de su familia, pero desde mi familia, desde mi trabajo, desde donde estoy, puedo estar sirviendo, teniendo en primer sitio, en el primer lugar a Jesús, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Dios le dio la promesa y dijo, no temas, todos los que hay aquí nadie va a sufrir daño. La carga y la nave se va a ir a pique. Otra palabra profética, ¿no? Él le dijo, mira, la nave se va a ir a pique, todo lo vamos a perder, pero las vidas no. Y les infundió ánimo. Un preso, no fue el centurión, no fue el capitán de la nave, un preso le infundió ánimo. No es tu jefe, ni a veces es, no sé, quien puede estar presidiendo tu familia. Eres tú como creyente quien tienes que infundir ánimo a las personas que están a tu alrededor. Para eso tenemos que tener la intimidad, tenemos que tener una identidad en Cristo. Y cuando yo sé
y yo tengo la fuerza del Señor, puedo darle ánimo, les dio ánimo a todos. Y dice que tuvieron otro ánimo desde que les habló Pablo, un preso, hablándoles, ¿no? Pero tenía la autoridad de Cristo. No creas que tú eres menos porque eres un empleado o una empleada, porque no eres el jefe, ¿no? No creas que tú eres menos. Tú tienes a Cristo Jesús y tú puedes cambiar el ambiente donde quiera que estés y llevar el ánimo que la gente necesita. Ni un cabello de tu cabeza, como dijo aquí Pablo, ni un cabello de tu cabeza cae a tierra sin que lo sepa el Señor. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando te peinas, ni un cabello de tu cabeza cae a tierra sin que lo sepa Dios. Y cuando yo tengo esta conciencia o soy consciente de esto, digo, wow, no tengo que tener miedo de nada. Vuelvo a mi experiencia con el coche. La gente me ha taladrado la cabeza. Oye, pero un coche con garantía, que no sé qué, que no sé cuánto, que hagas, que es... Pero ¿cómo es posible? Y el seguro y tal. Y yo dije, mira, Señor, yo lo dejo a ti, delante de ti, y espera en ti. No me voy a ofender, no voy a discutir, no voy a... Claro que voy a decir que me lo arreglen, por supuesto, ¿no? Pero siempre desde la paz y desde la tranquilidad y la seguridad de que Dios controla todo. Pero mirad, y con esto termino. Si vamos de víctimas por la vida, aquí Pablo podría decir, Señor, pobrecito de mí, todo lo que me está ocurriendo, pero todo lo que me está ocurriendo, por favor, que no fue un víctima. Tú no tienes que ser víctima de nadie, ni de tu jefe, ni víctima de la enfermedad, de víctima de nadie. Tú puedes gobernar tu vida con Cristo. No eres víctima. Pablo ni fue víctima, ni se quejó. Porque cuando nos centramos en el victimismo, o nos centramos en la queja, o nos centramos en la ofensa para defender nuestros derechos y tal, ya nos vamos fuera. Pablo, si se fijara en cualquiera, se centrara en cualquiera de estas cosas, si te centras en la prueba, en el sufrimiento, si te centras en el dolor, si te centras en las circunstancias adversas, si te centras en los derechos, si te centras en tu justicia propia, si te centras en que eres víctima, si te vas fuera, ya no tienes a Cristo como el Señor de tu vida. Y ¿sabéis una cosa? Que así vamos toda la vida. A veces vamos de víctima en víctima, de queja en queja, de centrándonos en las circunstancias difíciles. Yo veo las noticias, ¿no? Oye, siempre tienen que sacar algo malo. Vamos de mal en mal, de mal en mal. Que si la pandemia, que si la corrupción, que si los incendios, que si... ahora son los incendios, ¿no? Que si la Dana, que si... Y sí, son cosas, ¿no? Pero no nos podemos estar centrando continuamente en lo malo y voy a la circunstancia mala y mira esto lo que me ocurre y es malo y paso a otra cosa y es malo y mira, te van a ocurrir cosas malas en tu trabajo, en la familia, en las relaciones, en todo y vas, pero no podemos ir centrándonos de mal en mal, ¿entendéis? O de ser víctima y soy víctima, no, porque ahora mi jefe, no señor, ni jefe ni gaitas. Y cuando te den un diagnóstico y ese diagnóstico sea catastrófico, el diagnóstico no te tiene que aplastar. No tiene que caer, ¡pum!, ya estás muerto. Porque el médico te dice, no, señor. Señor, aquí está. Tengo algo muy grave, pero Dios, aquí está. Lo presento delante de ti y me fortalezco en ti. Y no me voy a dejar llevar por el diagnóstico, ni me voy a dejar llevar por la prueba, ni por... No me voy a dejar.